Ahora, apreciados hermanos, es un privilegio para mí estar en comunión con ustedes en esta audiencia. Nosotros estamos viviendo en momentos demasiado especiales. Y llegó un momento en que tú y yo debemos velar y orar. Es este momento. El Señor Jesús nos insinuó a nosotros, le insinuó a los discípulos, le enseñó a su pueblo a velar y orar. La tarea tuya, la tarea mía, la tarea de nosotros, si hemos creído en el Cordero de Dios, es velar y orar. El lenguaje imperativo con el cual el Señor lo dijo es un lenguaje de ruego, es un lenguaje de compasión, es un lenguaje de misericordia. Él lo hizo como una súplica. La humillación del Cordero de Dios en esta tierra para descender donde estábamos nosotros y en carne propia, encarnado en esta condición humana, rogarte a ti, rogarme a mí, rogarnos a nosotros y mostrarnos el imperativo de lo que tú y yo debemos de vivir y debemos de hacer. Qué Padre, qué Redentor, qué Salvador, que se inclinó, se agachó, descendió, bajó, se encarnó, dejó su naturaleza celestial, dejó su naturaleza divina, asumió todos nuestros riesgos para enseñarnos cómo vivir, cómo depender, cómo descansar en el Padre, cómo descansar en su palabra, cómo descansar en sus promesas, cómo descansar en el pacto, en el pacto que el Señor ha hecho con esta raza caída, porque el Padre Celestial, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo y los mismos ángeles se han propuesto redimirnos, rescatarnos, restaurarnos, hacer de nosotros otra vez la imagen y semejanza de Dios. Es muy interesante, es muy importante, es demasiado clave para ti, para mí, para cualquier ser humano, manejar el propósito de la redención, el propósito del Señor. Porque el propósito del Señor siempre ha sido que su imagen y semejanza, su carácter, su ser, lo que Él es, sea el sello, sea la naturaleza, sea la razón de tu vida, de nuestras vidas, de nuestros seres. En Él no hay sombra
recreación. Él es el inmutable, el que no cambia, el que amó ayer, ama hoy, amará mañana, amará siempre y siempre será amor. El incambiable, el inmutable, el único confiable, el Padre eterno, el creador de todas las cosas, de los cielos y la tierra, y el autor de esta salvación tan grande que tú y yo no podemos despreciar, sino que debemos de capitalizar para volver a ser recreados. El plan del Señor es la recreación. Perdimos la primera creación. Él la hizo en su imagen y semejanza. Todo lo que el Señor hace es perfecto. En la expresión hebrea, todo lo que el Señor hace es tamín, perfecto. Todo lo que Él hace, lo hace en su imagen y semejanza. Todo lo que Él hace, lo hace conforme a su carácter. Su carácter es de amor. Su carácter es amor. Un amor que nosotros no comprendemos aquí en este mundo, en esta tierra. Y que la mejor manera de tener una visión de su amor es el Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pudiéramos reflexionar en nuestra mente sobre esto, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedamos a arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera ama el Señor a esta tierra caída. A este mundo que se separó de Él por voluntad propia. Que ha dado a su Hijo unigénito. Y ha permitido que su Hijo unigénito pague la pena, pague la culpa de mi transgresión, la culpa de mi tragedia, la perdone, la indulte, me habilite en reconciliación, me vuelva a dar su comunión, me contempla en su justicia en el vestido blanco y otra vez me reciba sin pecado, sin mancha y sin arruga. Hermanos, qué plan tan asombroso, qué plan tan único, qué maravilla del Señor, de lo que el Señor ha realizado, realiza, continuará realizando hasta que tú y yo estemos completos en Él juntamente con todos los redimidos. Ojalá, apreciados hermanos y amigos en esta hora, que tanto tú como todos nosotros estemos empeñados en la tarea donde el apóstol Pablo se empeñó. El apóstol Pablo se empeñó en la tarea y él lo vivió,
Él lo experimentó, Él lo escribió y esa fue su vida. Ocupado con temor y temblor por la salvación, por la salvación. Ocupado en temor y temblor por la salvación. Ojalá que tú y yo, mediante la oración, mediante nuestra comunión personal con el Señor, podamos llegar a repetir esos momentos de comunión íntima con el Señor y nosotros deseemos estar en ese atrio derramando nuestra alma frente al Señor y reclamando del Señor su gracia, su amor, su sabiduría, su entendimiento, la ejecución de su plan de perdón, de restauración, de reconciliación para con nosotros, de tal manera que justificados y santificados, nosotros podamos crecer y reflejar su imagen y semejanza y como consecuencia darnos como ofrenda, darnos como ofrenda a la tarea redentiva, a la tarea de reconciliación, a la tarea salvífica, a la tarea no solamente de justificación, sino de santificación, a la cual el Señor ha llamado a tu vida, a mi vida y a todo pecador. El Señor está empeñado en el trabajo más difícil que Él ha tenido a través de los siglos. Todo para el Señor ha sido sencillo. Y yo diría, ha sido fácil. Todo para el Señor. El Señor que es omnipotente, que es omnisapiente, que es omnisciente, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entiende y que puede estar presente simultáneamente en todo. Hermanos, el Señor ha tenido su momento crucial contigo y conmigo en esta experiencia por restaurar su imagen y semejanza otra vez en tu vida y en mi vida. Recordemos y subrayemos, nada hace el Señor que no sea conforme su carácter. Nada hace el Señor que no sea conforme a la naturaleza de su ser. Y recordemos, Dios es amor. Posiblemente es la palabra que nosotros menos entendemos. Posiblemente es la palabra o los valores o la realidad que nosotros más hemos destruido, más hemos gastado, más hemos deteriorado. Quizás para nosotros es la palabra que menos entendemos, pero Dios permanece siendo amor. La mejor evidencia que tenemos de eso es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. En el corazón del Señor, en la mente del Señor, su propósito, su plan es que nadie se pierda, que nadie sea destruido, que nadie pierda la oportunidad que Él ha elaborado de la segunda eternidad, de la segunda oportunidad para ser reunidos con Él para siempre por la eternidad. La muerte para el Señor es asunto extraño, es asunto extraño, es asunto difícil, es un asunto que apareció y solamente porque Él es omnipotente, omnisapiente, porque Él es el Todopoderoso y sabe todas las cosas, puede manejar, soportar y redimir esta situación. Pero apreciados hermanos, tú y yo, apreciados hermanos nosotros, que somos pecadores, y espero que en esta hora tú sepas que eres pecador, y que tú sepas que eres pecador porque el Espíritu Santo te lo ha estado enseñando durante todos los años de tu existencia y de tu vida, llevándote a esa conclusión con el propósito de llevarte luego a la experiencia de la redención y a la experiencia de la victoria sobre nuestra condición caída. El esfuerzo de la divinidad, el esfuerzo de nuestro Creador, el esfuerzo de nuestro Salvador, el esfuerzo y el trabajo de las huestes celestiales están todas concentradas en la redención, en la salvación, en la restauración, en la reconciliación y en hacer otra vez nuevas todas las cosas. Por revelación entendemos que somos los únicos que nos hemos extraviado. Somos los únicos que caemos en la desgracia de la desconfianza y la desobediencia. Hemos experimentado el proceso de degradación que implica separarnos de aún así dice el Señor. Y el Señor ha querido traernos de nuevo hacia Él y nos ha rodeado de canales, nos ha rodeado de oportunidades, nos ha circuido con tantas circunstancias, con tantas situaciones, todas salvíficas, todas para justificarnos, todas para santificarnos, con el propósito de un día muy pronto glorificarnos y tenernos con Él para siempre. Hermanos, cuánto quisiera el Señor que tú y yo pudiéramos ver el contraste entre nosotros y su creación, entre nosotros y su redención. Y para nosotros poder contemplar ese contraste, el Señor pasó por la experiencia de la encarnación, Él tuvo que
encarnarse en nuestra situación. Esta es una palabra demasiado grande. La palabra encarnación en teología es una palabra demasiado grande. Pero el cielo tuvo que encarnarse en nuestro medio. Volver a tomar nuestra condición de carne humana, vivir como hombre aquí en la tierra y vivir la vida que Él vive, vivir la vida que Él nos dio a nosotros para vivir aquí en la tierra con Adán y Eva, para que nosotros pudiésemos, como dice el apóstol Juan, ver su gloria, ver su vida y entonces tener un ejemplo, tener una manifestación, tener una demostración concreta, práctica, personalizada de quién es el Señor, qué es su imagen y semejanza, qué es lo que Él se ha propuesto redimir en tu vida, porque Él se ha propuesto redimir en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas, lo que Él hizo en la primera creación con Adán y con Eva. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Lo que Él hace, Él lo hace para siempre. Este mundo y nosotros perdimos el rumbo, nos extraviamos, nos separamos de Él, pero Él se ha dignado perseguirnos, procurarnos, buscarnos y no va a estar contento hasta cuando vea en ti y vea en mí y encuentre en nosotros que aceptamos, que nos rendimos, que recibimos su salvación, que recibimos su reconciliación y que estamos caminando en la vida de santificación. Las Sagradas Escrituras, este libro, apreciados hermanos, tiene el registro y el esfuerzo y la lucha y el trabajo que el Señor ha tenido para restaurar eso en la raza humana. Y este libro está escrito desde el Edén hasta el próximo futuro Edén de Apocalipsis 21 y 22. Y aquí está narrada el esfuerzo del cielo, el esfuerzo del Señor, para que tú y yo y cualquier pecador no se pierda, mas encuentre vida eterna, vida plena, vida restaurada, nueva creación. Nicodemo la encontró. El apóstol Pablo la encontró. El apóstol Juan la encontró. Y el cielo espera que tú también y nosotros también aquí la hayamos encontrado. Es muy importante y muy asombroso pensar, creer, experimentar que todo lo que el Señor hace, todo lo que el Padre Eterno hace, lo hace de gracia, lo hace en gratitud, lo hace sin precio, lo hace porque esa es su naturaleza, amarnos, servirnos, ser ofrenda, vivir para nosotros. El Espíritu de Profecía explica que cuando el Señor se propuso crear la tierra, lo que quiso hacer fue ampliar su reino, ampliar el cielo.
y quiso ampliarlo contigo, conmigo y con nosotros. Hizo ese trabajo en el Edén. Ese trabajo se perdió. Pero el Señor se propuso recuperar esa obra, redimir esa obra, salvar esa obra. Y le ha tomado a Él 6,000 años hacer este trabajo. Dentro de los 6,000 años, tú y yo hemos nacido en esta última hora. Y Él tiene en su mente, Él tiene en su corazón, Él tiene en su pensamiento, Él tiene en su propósito salvarte a ti, salvarme a mí. Él te llama a ti como hijo. Él cree en nosotros como hijos. Y Él se declara en su palabra como Padre. Y como Padre, Él se ha propuesto que tengamos, recuperemos, restauremos su imagen y semejanza, su carácter, su vida, su amor, su misericordia, su bondad, su vida sin interés, su vida sin interés propio, su vida solamente alterocéntrica, su carácter de ser para otros, así como está reflejado y enseñado en toda la naturaleza. Miremos por momentos esta naturaleza. Miremos por momentos esta naturaleza. Esta naturaleza toda es una ofrenda. La naturaleza la naturaleza de este mundo, la naturaleza de este universo, es la naturaleza del Señor. Darse, entregarse, vivir para otro. Esta naturaleza todavía le enseña al pecador, todavía te enseña a ti, todavía me enseña a mí. Esta naturaleza todavía nos enseña a nosotros quién es el que está detrás, el Padre Eterno. Todo se da, todo es dádiva, todo es regalo, todo es fruto, todo es recompensa. Si yo pudiera creer todo el tiempo, minuto a minuto, instante a instante, que tú y yo fuimos creados para ser dádiva, para ser recompensa, para hacer ofrenda, así como el agua, así como el aire, así como el sol, así como todas las obras de la naturaleza que se dan, son un canto de ofrenda, son un canto de dádiva. Nunca la naturaleza se cansa de alumbrarnos con el sol, de suavizarnos con el aire fresco, de refrigerarnos con el agua y de calmar nuestra hambre con el pan. La naturaleza vive en cumplimiento de esa función totalmente alterocéntrica en beneficio de tu vida y en beneficio de mi vida. Y si estas cosas son de esa naturaleza, participan de ese bien
¿qué será una vida como la tuya, como la de nosotros, en la imagen y semejanza de Dios, manifestando y viviendo esa ley de la vida, esa ley del amor, esa ley de la esperanza, esa ley de la restauración, esa ley de la resurrección? Con razón, el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él mantuvo presente una expresión. Solamente Él tenía la autoridad para esa expresión. Esa expresión continua en el ministerio de Jesús, del Verbo encarnado. Él dijo, yo soy el pan. Él dijo, yo soy la luz. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy la resurrección. El que esté en mí, el que crea esto, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabra de Jesús. Qué testimonio de Jesús. Qué declaración de Jesús. Lo único que tú necesitas, lo único que yo necesito, lo único que tú y yo y nosotros necesitamos es fe. ¿Cómo confiar en que el Señor Jesús, cómo confiar en que el Espíritu Santo, cómo confiar en que el Padre Eterno está dispuesto a darnos esa vida para que tú y yo comencemos a caminar aquí en la experiencia de su vida y estemos listos para la experiencia de la resurrección y de la vida eterna? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese diálogo que el Señor tuvo con la familia de Lázaro, ese diálogo que el Señor tuvo con María y con Marta, ese acercamiento que Jesús tuvo con esta familia, es el mismo diálogo y el mismo acercamiento que el Señor ha querido tener contigo y conmigo, y que nosotros podamos confiar que en Él está la vida y que la vida de Él puede llegar a ser la vida de nosotros, que Él vino para darnos vida, su misma vida, porque Él es vida, Él es luz, Él es resurrección, Él es restauración de todas las cosas. Con Él todo llega a ser nuevo. La experiencia que sucedió con Nicodemo, la experiencia que sucedió con Saulo de Tarso, es la experiencia que debe tomar lugar en tu vida y en mi vida y en nuestras vidas. Y esa vida debe manifestarse momento tras momento, aquí, ahora y siempre. Tú, mi querido hermano, tú, mi querido oyente, eres candidato a esta vida. A esta vida que no es simplemente vida biológica, a esta vida trascendente, a esta vida que puede trascender el pecado, que puede trascender nuestra debilidad, que puede trascender a esta carne, y que el Espíritu Santo está dispuesto
a participarnos de esa nueva creación y permitir que tu testimonio en este mundo sea el testimonio de Jesús que este mundo necesita percibir, palpar y conocer. Hermanos, nosotros nos estamos acercando al fin, o cambiemos la palabra fin. Nosotros nos estamos acercando al cierre de este paréntesis de pecado, de este paréntesis de ruptura con el Señor. Nosotros nos estamos acercando al fin de este tiempo de iniquidad, de pecado y de miseria. El Señor sabe que debe colocar cierre, que debe terminar la historia de este planeta que se separó de la unidad del universo del Señor. Las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos dan las evidencias. El Señor Jesús vino a esta tierra y nos enseñó y nos dio las evidencias de cómo Él va a terminar esta historia de pecado. Él comenzó esta historia de amor. Él comenzó esta historia de la nueva creación. Él comenzó esta historia del Edén. Se le trastornó, se le cambió. Esta historia eligió otro camino, pero el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de regresar al plan original, al camino original, y no extraviarnos más en el pecado. El Señor se ha propuesto colocarle fin a la historia del pecado y quiere hacerlo primero en tu vida, antes de hacerlo cósmicamente en este cuerpo global, en esta experiencia de la tierra. Ha invertido 6,000 años de paciencia. A nosotros se nos ha revelado esto en el espíritu de profecía, que el Señor ha invertido 6,000 años de paciencia, trabajando en la reconciliación con cada pecador, con cada persona, contigo y conmigo. Y no hay nadie sobre esta tierra que no haya recibido la influencia dulce del Espíritu Santo con ese llamado solemne al arrepentimiento. Yo no sé si tú tienes el oído. Todos nosotros nacimos con 2 oídos. Y no solamente tenemos 2 oídos físicos, también tenemos un oído del espíritu, un oído todavía más sensible, el oído del espíritu. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar el susurro del Espíritu de Dios, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a la confesión, llamándonos a rendirnos, llamándonos a recibir el don de la gracia, el don del perdón, el don de la justificación, el don de la santificación, para estar listos para el momento de la glorificación. Todos nosotros hemos recibido esa oportunidad. Tú no eres un extraño. Para el Señor
Ningún pecador es un extraño. Para el Señor, cada pecador es un hijo que se ha retirado al pecado, que necesita reconciliación, que necesita restauración, que necesita arrepentimiento y que necesita nuevo nacimiento. El Señor te trata a ti, mi querido hermano, me trata a mí, trata a tu prójimo, mi querido hermano, y trata a cualquier pecador, así como trató a Nicodemo. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? La manera como el Señor trató a Nicodemo es la manera como trata a cada pecador. Tú y yo no somos una excepción para esto. Ya que sea que vengamos a Él o que Él venga a nosotros. Porque el Señor todo el tiempo está trabajando con su Santo Espíritu para redarguir tu corazón, redarguir tu mente, redarguir tu conciencia, influenciar en lo más íntimo de tu alma, en lo más íntimo de tu ser, en lo más íntimo de tu percepción, de tu capacidad de ver cosas, en lo más íntimo de tu vida. El Señor está trabajando con su Espíritu Santo porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Aquí entramos en un campo donde el Señor ha hecho un plan de redención para que nadie se pierda y que nadie tenga excusa que se haya perdido porque el Señor no le dio la provisión de salvación. La provisión que el Señor ha hecho para salvarte a ti, salvarme a mí y salvar a cualquier pecador de cualquier cultura, el Señor ha hecho todo lo que puede hacer el Creador para que nadie se pierda. Hay algo que el Señor no puede hacer, porque el Señor te dio a ti su imagen y semejanza. Y Él no puede aplastar esa voluntad. Esa voluntad Él no la puede aplastar. Él necesita que le sirvamos a Él de todo corazón, de toda voluntad. Él no trabaja con fuerza. Quiero decir, Él no trabaja con obligación. Él no utiliza la obligación. Obligar a alguien a que sea bueno no es el procedimiento del Señor. Es contrario a su naturaleza. Él susurra, Él ruega, Él gime, hasta con gemidos indecibles, según Romanos 8, con gemidos indecibles. Su amor y su misericordia lo invierte en la súplica sutil, en la súplica suave de su Santo Espíritu, y tiene todas las maneras de llegar a tu conciencia, de llegar a tu corazón, de llegar a tu mente, de llegar a tu voluntad, a lo más íntimo de tu ser y darte el llamado e insinuarte a la experiencia de salvación.
No hay pecador en esta tierra que no haya recibido la invitación, el ministerio, el trabajo, el ruego del Espíritu Santo para buscar al Señor y ser redimido y ser restaurado. El trabajo del Señor ha sido darnos el odio contra el pecado, el odio contra toda la maldición de este mundo pecaminoso, darnos el rechazo a todas las cosas negativas de este mundo y de esta tierra, y permitirte darte a ti el sabor de vida, el sabor de amor, el sabor de la esperanza y el sabor de la redención, para que tú y yo seamos restaurados nuevamente en la imagen y semejanza de Dios. La razón. A ver si captamos esto por la misericordia del Señor. La razón de este mundo estar llegando a los 6,000 años de existencia de esta tierra. La razón de esta historia de pecado registrada cuántos años antes de Cristo y cuántos años ahora después de Cristo. Y estamos llegando al límite de estos casi 6,000 años de historia de pecado. La razón de estos años de pecado es la mejor evidencia de la gracia del Señor, la misericordia del Señor, en procura por esperar la redención de tu vida. Que tú y yo respondamos a la dulce influencia del Espíritu Santo, a la dulce influencia del amor de su Hijo, del Cordero de Dios, a la dulce influencia de su demostración continua a través de la vida de cada pecador, para salvarnos, redimirnos, sensibilizarnos y mostrarnos el camino de santidad, el camino de pureza, el camino de redención y el camino de esperanza. ¡Qué Padre! ¡Qué Padre que tenemos! ¡Qué Padre que tenemos! ¡Qué Redentor que tenemos! Con razón San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, déjenme leer aquí este versículo. Este versículo de San Juan. San Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Déjeme aquí hacer un paréntesis. ¿Cómo tú amas? ¿De qué manera tú has amado? ¿De qué manera tú has amado a los que tú amas? ¿De qué manera tú has amado a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, a tus parientes? ¿De qué manera tú amas a los seres humanos? Aquí dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo.
que ha dado a su Hijo unigénito, con el propósito de que tú y yo no nos perdamos y que nadie se pierda. Hermanos, enfatizo, te repito la pregunta, te la repito a ti, me la repito a mí, y le digo al Espíritu Santo del Señor, Señor, repítenos esta pregunta tú, Señor. Y Señor, danos la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera tú y yo nos hemos dado. ¿De qué manera tú y yo estamos viviendo? ¿De qué manera nosotros estamos viviendo nuestra vida? Porque la Escritura tiene una manera. El Señor tiene una manera. Y la mostró a este universo, la mostró a este mundo, te la muestra a ti y me la muestra a mí, y la manera como me la muestra es de la manera que Él dio a su Hijo. De la manera que Él dio a su Hijo. Es de la manera en que tú y yo, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a recibir a ese Hijo que se dio y a ese Padre que se dio y a ese Espíritu Santo que se está dando? ¿De qué manera tú y yo estamos recibiendo esa paternidad, esa herencia, ese regalo para ser santificados, para ser justificados, para ser purificados, para ser emblanquecidos y para ser redimidos? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Muy importante para mí el hecho de que la Escritura dice y explica de qué manera amó Dios al mundo. El resultado de la manera fue darse Él en su Hijo. Darse Él en su Hijo. Yo miro, hermanos, esto a la luz de la familia. Qué difícil hoy es encontrar a un padre de familia que se haya dado a su esposa. Una madre de familia que de tal manera se haya dado a su esposo. Qué difícil hoy encontrar que de tal manera un padre se haya dado a su hijo, a su hija. Una madre se haya dado de tal manera a su hijo y a su hija. El ejemplo, lo que presenta aquí esta realidad salvífica, porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio en su Hijo, con el propósito de que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito es que nadie se pierda, que nadie se pierda. Hermano, déjeme hacer un énfasis aquí a la vida de hogar, a la vida de familia. ¿Cómo logra un padre de familia
que sus hijos no se pierdan? ¿Cómo logra una madre de familia que sus hijos no se pierdan? ¿Cómo logro yo como padre de familia que mi esposa no se pierda? ¿Cómo logramos que nosotros no nos perdamos en el hogar? Hermanos, piensen un momento cómo está nuestro hogar, cómo está nuestra familia. Porque la familia fue creada para ampliar el cielo. Así que si la familia fue creada para ampliar el cielo, lo que el Señor hizo en el Edén fue ampliar el cielo en el Edén. El propósito del Señor fue ampliar el cielo aquí en la tierra, en esta tierra. Y se perdió esa oportunidad. Pero todavía, en el plan de redención, el Señor ha querido que tu familia sea un pequeño cielo, que tu hogar sea un pequeño cielo, que el padre y la madre se relacionen en la imagen de Dios, papá y mamá, en la imagen de Dios. En el cielo nunca ha habido divorcio. El padre jamás se ha divorciado de su hijo. Los hijos, el hijo ha permanecido unido a su padre. La tragedia que hubo en el cielo, con la tragedia de Lucifer, el Señor se empeñó en restaurar eso. Y le ha costado 6,000 años. Le ha costado 6,000 años restaurar ese problema. Si al Padre Eterno le ha costado 6,000 años restaurar este problema, y estamos llegando al tiempo del fin en que el Señor va finalmente a colocarle fin a esta historia de pecado. Hermanos, tú y yo tenemos un trabajo. Al comprender a Jesús, al comprender el Cordero, cómo restaurar en el núcleo de tu hogar, en el campo de tu familia, cómo restaurar el amor de Dios, la paz del Señor, la virtud del Señor y cómo restaurar la imagen de Dios en tu hogar y en tu familia. Perdón. El Señor se ha propuesto restaurar la creación de Él. Lo que el Señor engendra, lo que el Señor crea, lo que el Señor hace, nuevo cielo y nueva tierra. Eso es lo que Él hace. Nuevo cielo y nueva tierra. La palabra nuevo para nosotros es una palabra que nos gusta. Nuevo cielo y nueva tierra. El Apocalipsis termina hablando del nuevo cielo y nueva tierra. Y tú y yo debemos de ser nuevos. Cada día tenemos la oportunidad de ser nuevos. Cada día tú tienes la oportunidad de nacer de nuevo. Cada día. Cada día tú y yo tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Nicodemo
nació de nuevo. Y tú y yo también podemos nacer de nuevo. Hermanos, tenemos una tarea. Una tarea muy hermosa. Tú y yo tenemos una tarea muy hermosa. Nacer de nuevo. Y todo el que nace de nuevo recibe una gracia. La gracia del testimonio. La gracia del testimonio. Y recuerden, este mundo va a terminar por testimonio. El testimonio de Jesús, el mundo lo va a recibir. Y tú y yo somos llamados a ser ese testimonio. Tenemos tarea. La tarea más hermosa. Da el testimonio de Jesús. El primer lugar para comenzarlo, el lugar más hermoso para comenzarlo es tu familia. Si tú eres padre de familia, el testimonio de Jesús. Si tú eres madre de familia, el testimonio de Jesús. Si tú eres hijo de familia, el testimonio de Jesús. Todos tenemos el gran privilegio de dar el testimonio de Jesús. Jesús dijo, y vamos a leerlo, porque debemos de leer este versículo con esta semántica de la que estamos hablando aquí. Mateo 24. Mateo 24, versículo 14. Es un versículo que casi todo cristiano sabe de memoria. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y es un testimonio. Un testimonio no es un sermón. Un testimonio no es una teología. Un testimonio es sencillamente tu vida. Tu vida. Lo que tú vives. Cada cristiano puede vivir el testimonio de Jesús. El testimonio de la verdad. Cada cristiano puede vivir el testimonio de los 10 mandamientos. Cada testimonio puede reflejar el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, el perdón de Jesús, la justicia de Jesús, el vestido blanco de Jesús. Jesús dijo, las obras que yo hice, vosotros también podéis hacerlas. Y dijo aún más. Y tuvo toda la razón. Porque el Señor aquí tuvo solamente 3 años largos de testimonio. Su ministerio desde que se bautizó hasta cuando fue crucificado y ascendió, fueron 3 años largos. Nosotros hemos vivido aquí, imagínense, yo he vivido aquí ya 84 años. Tú has vivido 50 años, 30 años, 20 años. Así que nosotros tenemos aquí la opción de dar el testimonio de Jesús.
Qué hermosa tarea. Qué hermosa tarea que el cielo te ha dado a ti. Que el cielo me ha dado a mí. Qué hermosa tarea que el cielo nos ha dado a todos nosotros. Dar el testimonio de Jesús. Vivir el testimonio de Jesús. Comenzando en el hogar. Comenzando en el hogar. Es el primer sitio para dar el testimonio de Jesús. Cada hogar, tú puedes hacer de tu casa, de tu hogar, un anticipo del cielo. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa y tan necesaria en este mundo. Que tú seas el testimonio de Jesús en tu hogar, en tu familia. Si tú eres testimonio de Jesús en tu hogar, en tu familia, va a ser más fácil hacerlo en la calle, en el trabajo y fuera de tu casa. Pero nuestro hogar debe ser el testimonio de Jesús. Tenemos tarea. Algunos cristianos piensan que esto es en el templo. Hermanos, esto comienza en el hogar. Esto comienza en tu casa. Y tú y yo tenemos un altar. Y ese altar también está en tu casa. También está en tu hogar. Y tú debes de tener un lugar donde te arrodillas. Un lugar donde tú tienes tu altar. Y donde tú derramas tu alma al Señor. Donde tú confiesas tu transgresión. Donde tú confiesas tu debilidad. Tú tienes un lugar en tu casa donde tú le comentas al Señor y le pides perdón al Señor por tu transgresión, por tu pecado, por tu egoísmo, por tu orgullo, tu suficiencia propia. Qué hermoso que tú tienes ese lugar. Capitalicemos ese lugar para que el Señor nos dé cada momento mejor la prenda de su Espíritu, la prenda de su gracia, el reflejo de su amor, el vestido blanco, el carácter de Jesús. El esfuerzo del cielo durante estos 6,000 años ha sido esa su tarea, darnos el vestido blanco, darnos la justicia de Jesús, darnos el amor del Señor, vestirnos con su carácter y con su vida. Y Él espera tener listos 144,000 para su segunda venida. Para su segunda venida Él espera tener 144,000 para su segunda venida. Y quiere que tú, quiere que nosotros, quieres que tú y yo estemos en esa escuela, en la escuela de la justicia de Jesús, en la escuela del vestido blanco. Cambiamos el nombre en la escuela del carácter de Jesús. Recordemos, hay un solo carácter. Hay un solo carácter y hay una sola imagen. El Señor nos dio ese carácter y nos dio esa imagen por la creación y luego por el pecado. Como consecuencia del pecado vino a hacernos la redención y otra vez a procurar que esa nueva creación sea hecha en tu vida y en mi vida, para que por la nueva creación tú y yo podamos experimentar la redención y podamos experimentar otra vez la imagen y semejanza del amor, de la bondad, de la ternura, del perdón y la vida de Jesús. Así que tú y yo, por creación y por redención,
tenemos la oportunidad de reflejar la imagen de Jesús. Hermanos, déjenme terminar con un pasaje y piden al Señor que les permita, y yo lo remito a ustedes a las bienaventuranzas. Lean Mateo capítulo 5. Asuman esta tarea, hermanos, de Mateo capítulo 5 y pídanle al Señor que les dé esta experiencia, del Sermón de la Montaña, de Mateo capítulo 5, y que podamos experimentar la obra perfecta de Jesús. Que la obra perfecta de Jesús para vivir estas bienaventuranzas sea la obra y el sello de tu vida. De tal manera que nosotros seamos bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados en todo sentido, bienaventurados por el limpio corazón, por ser pacificadores, por padecer persecución, porque somos vituperados, bienaventurados por la mansedumbre, bienaventurados por los que lloran, y bienaventurados por la pobreza en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Tú y yo somos llamados a esta bienaventuranza. Oremos, hermanos. Padre, danos la bienaventuranza de vivir para ti. Danos la bienaventuranza de vivir en tu amor y ser tu imagen y semejanza mientras tú vienes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.